Hola, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Y hoy lo que vamos a tratar de hacer, ¿sí? Va a ser, bueno, el objetivo, es decir, el objetivo de este video va a ser calcular las dimensiones, ¿sí? Las dimensiones de esta lata. Las dimensiones de esta lata, o sea, es decir, cuánto vale la altura, cuánto vale el diámetro o el radio, es lo mismo, ¿sí? Para que con un volumen fijo, la cantidad de aluminio a utilizar sea la mínima posible. O sea, para que salga lo menos posible esta lata, es decir, para minimizar costos, ¿sí? Bueno, entonces, como dijimos, primero lo que vamos a hacer, vamos a definir, a ver si nos ponemos ahí, vamos a definir la altura, ¿sí? Vamos a definir la altura. ¿Sí? Vamos a definir nuestra altura, vamos a ponerlo H, ¿sí? Y vamos a definir, este va a ser el diámetro, ¿sí? Por lo tanto acá, ¿yo qué voy a tener acá? El radio, ¿sí? Yo voy a tener el radio, ¿sí? Tengo el diámetro y tengo el radio. Bueno, vamos a hacer un bosquejo acá, ¿sí? La situación vamos a hacer, supongamos que esta es la lata, ¿sí? Supongamos que esta es la lata, ¿sí? Pues si no se me mueve ahí, ¿sí? Supongamos que esta es la lata. Supongamos que esta es la lata. Tenemos la altura, tenemos el diámetro y el radio, ¿sí? Bueno, entonces, como dijimos, que el volumen va a ser fijo, es decir, que la cantidad de fluido o líquido va a ser fija, ¿sí? Entonces nosotros vamos a considerar un volumen de 250 mililitros, ¿sí? Vamos a considerar un volumen de 250 mililitros. En este caso esta tiene 354, pero vamos a considerar de 250, ¿sí? Para que nos den mejor los números, ¿sí? Pero análogamente se puede hacer con cualquiera, ¿sí? Si quieres poner 354 acá lo ponemos, pero vamos a hacerlo con 250 para simplificar algunos cálculos y hacerlo lo más corto posible, ¿sí? Bueno, entonces primero, antes de esto hay que recordar que un milímetro, vamos a ponerlo acá, hay que recordar que un milímetro es igual a un centímetro cúbico, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un cubito, es decir, yo tengo un cubito de un milímetro, por un milímetro, o sea, un milímetro de ancho, por un milímetro de largo, por un milímetro de altura, un centímetro. Es decir, si yo tengo un cubito de un centímetro, por un centímetro de altura, que sería un centímetro cúbico. Si yo tengo un cubito de esas aristas, de esos lados, que tienen un centímetro por un centímetro por un centímetro, me puede alojar un milímetro, ¿sí? Eso significa. Bueno, entonces, vamos a hacer eso. Ahora, ¿por qué recalqué esto? Porque yo ahora, si dijimos que un milímetro vale un centímetro cúbico, entonces 250 mililitros, ¿cuánto vale? 250 centímetros cúbicos, ¿sí? ¿Y por qué hice ese cambio de unidades? ¿Sí? ¿Por qué hice este cambio de unidades? Porque yo quiero que aparezca, porque yo quiero que aparezca el centímetro. Porque yo los parámetros, ¿sí? A los parámetros H y R que yo definí, los quiero medir en centímetros, ¿sí? Por eso yo quiero hacer aparecer la unidad centímetro. Acá la tengo al cubo, pero no importa, porque ya apareció la unidad centímetro, ¿sí? Esta es una condición, nuestro volumen fijo es esta, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer va a ser definir la superficie, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cómo va a ser? Ahora nosotros, esta es una condición, el volumen fijo es 250 centímetros cúbicos, 200 milímetros, ¿sí? Entonces, ahora la otra que queremos hacer nosotros es hallar la superficie. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Yo qué tengo acá? Tengo la base, ¿sí? Tengo dos bases iguales, ¿sí? Una circunferencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? Vamos a hacer la superficie, ¿cómo podemos hacer? 2 veces la superficie circular más la superficie lateral, todo el borde este, ¿sí? 2 veces la superficie circular, porque yo tengo la parte de arriba y la parte de abajo, ¿sí? Y más la superficie lateral, que sería todo el perfil este, ¿sí? Todo el perfil este. Como todo el perfil este que rodea, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, vayamos a la superficie circular,
¿Qué es una circunferencia? ¿Cómo es la superficie? Vayamos acá. ¿Cómo es la superficie circular? Es pi por el radio cuadrado, ¿sí? Pi por el radio cuadrado. Ahora, vayamos a la superficie lateral. Para la superficie lateral vamos a imaginarnos que yo tengo la lata, ¿sí? Es como si fuera que yo hago un corte acá, ¿sí? Hago un corte acá y pliego todo, ¿sí? Es como si fuera que yo el desarrollo, ¿sí? Yo lo pliego todo. ¿Qué me va a quedar yo cuando lo despliego todo? ¿Qué me queda? Un rectángulo, ¿sí? Me queda un rectángulo cuya base, ¿qué va a ser? Todo el contorno este, ¿sí? Todo el contorno este. ¿Y ese contorno cuánto vale? La base. ¿Cuánto vale? Cuando yo despliego mi rectángulo, cuando yo hago un corte acá y despliego todo el perfil este. ¿Qué me queda? Me queda 2pi por el radio. ¿Sí? 2pi por el radio y la altura, ¿sí? Porque es un rectángulo. Yo lo despliego, va a tener todo esto, va a ser la base cuando yo lo despliego, y la altura. ¿Que la altura qué es? H. Perfecto. Entonces, ahora, vayamos acá. Esta es mi función. Entonces, ¿cómo es? Completamos con esto. Me va a quedar que S, vayamos acá. S que va a ser igual a 2 veces la superficie circular, que es pi por el radio cuadrado. Pi por el radio cuadrado. Más la superficie lateral, que es esta acá. 2pi por el radio por la altura. ¿Sí? Bueno, entonces ahora tenemos esto. ¿Sí? Ahora, concentrémonos en esto, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué vemos acá? Esto depende de dos variables, ¿sí? La función S que depende de dos variables. Es una S de R y H, ¿sí? Porque tengo R y tengo la H, ¿sí? Depende de dos variables. R y H, o sea, y tiene sentido que dependa de R y H porque son las dimensiones de la lata, ¿sí? En este caso, la idea es de trabajar con funciones de una variable cuando hablamos de optimización. En este caso, para optimizar queremos trabajar con una variable, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, como dijimos que queremos trabajar, en este caso, con funciones de una variable para optimizar. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a basarnos en esta condición que planteamos acá, ¿sí? Vamos a basarnos en esta condición, que el volumen fijo era 250 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nos basamos en esa condición. Habíamos dicho que el volumen era igual a 250 centímetros cúbicos, ¿sí? Ahora, me voy a olvidar, ¿sí? Me voy a olvidar de esta unidad, me la voy a olvidar por un momento y voy a trabajar con esto más, ¿sí? Si ustedes quieren, para hacer los cálculos, se puede trabajar con las unidades, poner en cada paso unidades, pero yo para simplificar me voy a olvidar de esta unidad y voy a poner solamente esto, ¿sí? El número, para hacer los cálculos nomás, ¿sí? Me olvido un rato de la unidad, entonces ¿cómo nos queda? Que el volumen es igual a 250, entonces, ¿y el volumen de qué? ¿Cómo es el volumen de este cilindro? ¿Cómo hacemos para calcular? Es el área de la base, es una circunferencia por la altura. El área de la base, ¿qué dijimos que era? Era pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Pi por el radio al cuadrado, el área de la base para calcular. Es un cilindro, ¿sí? En un cilindro yo quiero calcular el volumen de un cilindro. La área de la base por la altura. Y la base es una circunferencia, es pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Y la altura quién es? H por H, ¿sí? Entonces, yo de acá podemos expresar H en términos de R o R en términos de H, ¿sí? Podemos despejar, sí, bueno, pero como en nuestra función S, nos aparece dos veces R, ¿sí? Y una sola vez H. ¿Qué nos conviene despejar acá? ¿R en función de H o H en función de R? Como nos aparece una sola vez H, es conveniente despejar H en función de R, ¿sí? Para reemplazar acá. H me aparece una sola vez, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a despejar H, me va a quedar 250 igual, me va a quedar 250, bueno, tenemos todo esto, despejamos, H, este término que está multiplicando H pasa dividiendo, me queda pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Y H vale eso, H vale 250 sobre el pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahora, yo con esto me voy a venir acá y voy a reemplazar H, ¿sí? Para que me quede esta función S que queremos optimizar, me quede de una variable que dependa de una variable que no dependa de dos variables, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir acá, ¿sí? Entonces, como queremos que dependa de una variable, entonces con ese H
Lo venimos acá, reemplazamos acá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos va a quedar? S, ¿cómo nos va a quedar? S dijimos que era 2pi por el radio al cuadrado. Allá arriba lo tenemos. ¿Sí? 2pi por el radio al cuadrado. Más 2pi por R por H. ¿Sí? Por R por H. Bueno, ¿qué hacemos? Con este H, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos acá, en este H. Entonces, ¿cómo nos va a quedar S ahora? S, ¿cómo nos va a quedar? S nos va a quedar 2pi por el radio al cuadrado más 2pi por R por H. Y H, ¿quién es? 250 sobre pi por radio al cuadrado. ¿Y acá qué podemos simplificar? Acá se puede simplificar el H, el pi se nos va con este pi, se nos muere. El R se nos muere con un R de este. Entonces, ¿qué nos queda? 250 sobre R. Nos queda 2 por 250 sobre R. 2 por 250 me queda 500. Limpiando un poco acá nos queda que S es igual a 2pi por radio cuadrado más 500. 2 por 250 sobre R. ¿Sí? Sobre R. Entonces acá tenemos nuestra función a la que nos vamos a concentrar, ¿sí? S igual a 2pi por R cuadrado más 500 sobre R, ¿sí? Esta es la función que nos interesa, ¿sí? Bueno, entonces, esta es nuestra función, sería nuestra función S de R, ¿sí? Ahora, o sea que yo no sé cuál es la forma de esta función, qué forma tiene esta función, o sea, yo no sé qué forma tiene esta función, ¿sí? Pero lo que me interesa saber lo que a mí me interesa saber es para qué R la función es mínima, ¿sí? Para qué R esta función es mínima, ¿sí? O sea, pensar pensar en nuestra variable, pensar que nuestra variable independiente con la cual estamos trabajando, en nuestro caso es R, ¿sí? La variable independiente en este caso es R, ¿sí? Generalmente tienen restricciones, ¿sí? Cuando hablamos de optimización, ¿sí? O sea, podría tener restricciones como también no podría tener restricciones, ¿sí? Pero en este caso, en nuestro caso, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de las dimensiones de una lata, ¿sí? Que dijimos al principio, las dimensiones de una lata, R, ¿sí? Como dijimos, la variable dependiente, en este caso, en nuestro caso, es R, ¿sí? R. ¿Y R quién es? No es cualquier cosa. ¿R quién es? No es cualquier cosa. Es una medida, ¿sí? Es una longitud. O sea que nuestra restricción R no puede ser negativa, ¿sí? Y no puede ser 0, porque el radio no puede ser 0. ¿Cómo va a ser el radio 0? No, me quedo sin lata, ¿sí? Es imposible que R sea 0, no tiene lógica. Entonces, ¿la restricción qué va a ser? Nuestra restricción, de acá podemos considerar, ¿no? Una restricción, podemos decir que R es mayor que 0, estrictamente mayor que 0, ¿sí? Esa es nuestra restricción, ¿sí? En este caso. Entonces, ¿cómo tendríamos? Nosotros tendríamos así, supongamos en nuestro caso acá está el 0, entonces son todos estos R que yo puedo tomar, ¿sí? Hasta el más infinito, de 0, estricto que 0, los R, hasta el más infinito, ¿sí? Eso estamos buscando nosotros. Esta es nuestra restricción. Esta es nuestra restricción, ¿sí? R mayor estricto que 0. Entonces, ahora pensemos unos candidatos a máximos. Hay que buscar máximos, candidatos máximos, a máximos y mínimos de esta función, ¿sí? De esta función hay que buscar candidatos a máximo o mínimo. Entonces, la primera opción, ¿qué era? La primera opción era que si uno está trabajando en un intervalo cerrado, los candidatos pueden ser los extremos del intervalo, ¿sí? Pero nosotros estamos trabajando en un intervalo cerrado. No estamos trabajando en un intervalo cerrado, estamos trabajando en un intervalo abierto, ¿sí? Nuestro intervalo no es cerrado. Por lo tanto, esa opción, que si yo estoy en un intervalo cerrado, los candidatos pueden ser los extremos del intervalo, yo a esa opción la descarto, ¿sí? Y otra opción era plantear aquellos valores de R donde, vamos a hacerlo acá, donde S, la derivada de R es igual a 0. Aquellos valores de R para la cual la derivada es 0. Esta circunstancia, o sea, esta situación responden a estas circunstancias. Es decir, que yo quiero buscar aquellos valores de R donde la recta tangente, la derivada, tiene pendiente 0, ¿sí? O
puedo tener otro caso así, aquellos valores de R, ¿sí? Aquellos valores de R, donde mi recta tangente a la curva es la pendiente es cera, ¿sí? Por eso, estas circunstancias responden a esta situación, ¿sí? Ahora tenemos otra circunstancia, otra condición, otra situación es que, vamos a graficarla acá, ¿sí? Vamos a graficarla acá abajo. Cuando la derivada, aquellos valores de R, cuando la derivada no, esto no va, cuando la derivada no existe, ¿sí? ¿Sí? O sea, esta situación responde a esta circunstancia. Cuando yo tengo una función, estos valores de R, esta es mi gráfica de la función, y tengo esto, ¿sí? Acá la derivada no existe, o la derivada no existe debido a que la gráfica de mi función es discontinua o presenta puntos angulosos, ¿sí? Estas circunstancias responden a esta situación, aquellos valores de R para la cual la derivada no existe, ¿sí? Ahora, tenemos estas condiciones, ¿sí? Estas condiciones tenemos nosotros. En estas condiciones nos vamos a basar, ¿sí? Ahora, entonces, nos vamos a basar en estas condiciones. Entonces, ahora, vamos a verificarlo acá, vamos a verlo acá. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, como dijimos que nuestra restricción era mayor que 0, ¿sí? Nuestro R era mayor que 0, ¿sí? Dijimos esa restricción. Entonces, ahora, ¿es derivable la función S? Nuestra función S, ¿es derivable con esta restricción? O sea, ¿es derivable? Porque si no es derivable, o sea, menos voy a ponerme a calcular la derivada, ¿sí? Notar que S, a ver, vamos a ver, S, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Sí? Veamos que acá tenemos una división, ¿sí? Son todos los reales menos el 0, ¿sí? Pero o sea, nuestra restricción, R, ¿quién es? Como dijimos, que son todos los reales menos el 0, pero el R, ¿quién es? El 0 no está en nuestro intervalo de trabajo, ¿sí? En nuestra restricción. Es mayor estricto que 0, no mayor o igual que 0, es mayor estricto. Por lo tanto, nuestra función, podemos decir que nuestra función es derivable en nuestro intervalo de trabajo, ¿sí? En nuestro intervalo de trabajo, en nuestra restricción, nuestra función es derivable, ¿sí? Porque 0 no está en nuestra restricción, en nuestro intervalo de trabajo. Entonces, calculamos la derivada. Entonces, por lo tanto, vamos a calcular la derivada de S, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? 2pi por R cuadrado. ¿Cuánto nos queda la derivada? Nos va a quedar 2pi, sale porque una constante, R cuadrado nos queda por 2R, ¿sí? Y más 500R. El 500 sale constante y nos queda la derivada de 1 sobre R, que es la derivada de una división, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, dividido el de abajo al cuadrado, ¿sí? Que haciendo eso nos queda por menos 1 sobre R cuadrado, ¿sí? Bueno, limpiando un poco acá, haciendo un par de cálculos, hacemos 2 por 2, nos queda 4, entonces nos va a quedar que la derivada de R, nuestra función R, es 4 pi R menos 500 sobre R cuadrado, ¿sí? Esta es la derivada, la que a nosotros nos interesa, ¿sí? 4pi por R menos 500 sobre R cuadrado. Eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Y a partir de esto, nosotros vamos a plantear de acá, estas condiciones, ¿sí? Ahora vamos de acá, vamos a plantear esto. Vamos a plantear cuando la derivada es igual a 0 y si hay valores de R cuando la derivada no existe, ¿sí? Esas condiciones vamos a plantear, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por esta condición, por esta es la segunda condición, que es un poco más fácil, ¿sí? Entonces vamos a pensar de esta. Vamos acá arriba y empezamos de esa condición. Si hay algunos R para cual nuestra derivada de esta función no existe, ¿sí? Veamos que vamos a ver nuestro intervalo de trabajo. En nuestro intervalo de trabajo es posible que para algún R, nuestra derivada no existe. O sea, notar que existe con nuestra derivada, notar que existe para todo R distinto de 0. O sea, existe para todo R distinto de 0 la derivada, ¿sí? Porque acá tengo una división.
Entonces la derivada existe para todo R distinto de 0. Pero en nuestro intervalo de trabajo, R es distinto de 0 porque es mayor estricto que 0. Así que podemos declarar que en nuestro intervalo la derivada siempre existe. Entonces, en nuestro intervalo de trabajo la derivada siempre existe, ¿sí? No existe solamente existe para todos los R, pero distinto de 0. Pero el 0 no está en nuestro intervalo de trabajo. Por lo tanto, por eso podemos declarar que nuestra derivada existe para todo R en nuestro intervalo de trabajo. Entonces, esta condición la podemos descartar, ¿sí? Porque existe para todo R en nuestro intervalo de trabajo. Ahora, sí. Ahora, bueno, vayamos a esta, que es para qué valores de R nuestra derivada es 0. ¿Sí? Bueno, vayamos a esa. Entonces, esta tenemos esto, ¿sí? Entonces de acá vamos a plantear. Bueno, vamos a plantear la segunda condición, ¿sí? ¿Para qué valores de R la derivada de 0? ¿Sí? Planteamos, tenemos esto de derivada. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Vamos a plantear 4pi por R menos 500 sobre R cuadrado. Y vamos a igualarlo a 0, ¿sí? Porque esta es la derivada y queremos ver cuándo es igual a 0, ¿sí? Queremos encontrar esos R. Entonces, ¿acá qué hago? ¿Qué hago acá? Multiplico por R cuadrado ambos miembros, ¿sí? Entonces, y después distribuyo, entonces me va a quedar 4pi por R al cubo menos 500, 0 por R cuadrado, porque multiplico por R cuadrado ambos miembros y después distribuyo, me queda 0, ¿sí? De acá, ¿qué hago? Despejo R al cubo, me queda R al cubo. Sumo 500 ambos miembros, me queda 500 de este lado. Pero se me cortó el video y seguí, decir que no, me di cuenta rápido. Como dijimos acá, sumo 500 ambos miembros, ¿sí? Sumo 500 ambos miembros. Paso el 4pi dividiendo, ¿sí? Elevo raíz cúbica a ambos miembros. Por lo tanto acá se me va ahí, se me va, ¿sí? Raíz cúbica a ambos miembros. Y como la raíz es impar, entonces puedo asegurar que acá me da igual a R. Si fuera par, no puedo decir eso, ¿sí? Me quedaría el valor absoluto de R. Pero como es impar, puedo asegurar que esto es R. Y entonces me queda que R es igual a la raíz cúbica de 500 sobre 4pi, ¿sí? Esto es R, ¿sí? Y esto no es cualquier R, es aquel R el cual me hace que la derivada de mi función sea 0, ¿sí? Y este aproximadamente es igual a 3,41, ¿sí? Aproximadamente, cuando yo hago esta cuenta. La raíz cúbica de 500 sobre pi aproximadamente es 3,41, ¿sí? Bueno, ahora, antes de emocionarnos, porque este R no es cualquier R el que obtuvimos, antes de emocionarlo y demás, o sea, me gustaría que a mí que este R cual yo encontré, porque como dijimos que esta condición responde a esta circunstancia, ¿sí? ¿Sí? Acá yo tendría un máximo. Puede ser que ese R que yo haya encontrado, puede ser que yo tenga un máximo o que ese R me corresponda a un mínimo. A mí me gustaría que me corresponda a un mínimo, ¿sí? Porque eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, queremos encontrar aquel R que hace que la superficie sea mínima, o sea que el costo es el mínimo. Entonces nosotros queremos esta situación. Por eso yo tengo que asegurar ahora que no es en este caso, pero puede pasar que este valor de R que haya encontrado, 3,41, sea este caso y no sea el mínimo, ¿sí? No es este el caso, pero puede pasar. Por eso tenemos que estar seguros que este R corresponde al caso en el cual es mínimo, ¿sí? Bueno, hay que asegurar que este 3,41 es un mínimo. Entonces, uno de los métodos para asegurar de eso, lo que podemos hacer es, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Lo que podemos hacer, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Lo que podemos hacer es, supongamos, yo tomo algo genérico, vamos a suponer así, ¿sí? Tomo tres valores genéricos, x1, x2 y x3, ¿sí? Tengo dos intervalos acá, ¿sí? Entonces, supongamos que yo evalúo la función en x2, ¿sí? Punto crítico, y supongamos que yo tengo acá, tengo mi función así, y tengo mi función así, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo me tomo un valor de este intervalo, evalúo la función, acá ¿qué voy a ver? Vamos a hacer con un color. La recta tangente en este caso, ¿qué va a ser? Va a ser positiva, ¿sí? Análogo de esta manera, acá va a ser negativa si yo tomo un valor de este intervalo. O puedo tener que si yo tomo un valor de este intervalo, la derivada es negativa y el análogo de este lado derecho va a ser positiva, ¿sí? ¿Exacto? Bueno, ahora, es tomando con los valores críticos, ¿sí? ¿Sí?
evaluar la función. Si cuando yo evalúo la función derivada me da negativa de este lado y positiva de este lado, porque yo estoy en este caso, ¿sí? En el que hay un mínimo. Si yo tomo valores valores de este intervalo, en la derivada evalúo, y estoy en este caso que de este lado la derivada es positiva y de este lado es negativa, entonces estoy en este caso en el que hay un máximo. Y a mí me interesa, yo quiero estar en este caso, ¿sí? A ver, vamos a ver si estoy en este caso, ¿sí? En este caso quiero ver si estoy. Entonces, ¿cuáles son los valores críticos que encontramos? ¿Sí? O sea, notar que encontramos solamente uno, ¿sí? Notamos un valor crítico, ¿sí? Porque estas son las condiciones. Esta condición no se cumplía porque dijimos que para todo R la derivada existe en nuestro intervalo de trabajo, ¿sí? Entonces, encontramos un solo punto crítico que es 3,41 aproximado. Entonces, lo que podemos decir, vamos a hacer este bosquejo de vuelta acá, está acá, vamos a hacerlo de vuelta acá. Lo que podemos decir, como el 0, yo encontré ese punto R, que es aproximadamente 3,41, ¿sí? Entonces yo para hacer esto que dije acá, para hacer esto acá, ¿yo qué puedo hacer? Puedo tomar valores de este lado, de este intervalo, y de este lado, ¿sí? Teniendo en cuenta como hicimos acá. Entonces yo qué puedo tomar, de este lado de la izquierda, yo qué puedo tomar el 2, y de este lado puedo tomar el 4, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahora ¿qué hago yo? Para saber si, para ver si realmente corresponde a un mínimo. ¿Yo qué hago? Entonces lo que hago yo es reemplazar en mi derivada, ¿sí? La derivada que me dio 4pi por r menos 500r al cuadrado sobre 500r al cuadrado, reemplazar estos valores y notar cuando yo reemplazo en 2, si ustedes lo hacen, yo no lo voy a hacer ahora, pero si ustedes lo hacen, ustedes reemplazan el 2 en la función derivada y van a ver que la pendiente es negativa, ¿sí? Y cuando reemplacen el 4 en la función derivada, van a ver que la pendiente va a ser positiva, ¿sí? Entonces, una vez vamos a estar en este caso. Cuando ustedes reemplacen estos valores, compruébenlo, que si lo reemplazan estos valores del 2 y el 4 en esta función, cuando reemplacen el 2, la pendiente va a ser negativa, el resultado va a ser negativo. Cuando reemplacen el 4, el resultado va a ser positivo. Lo que nos lleva a decir que estamos en este caso, ¿sí? En el que hay un mínimo, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que el R que nosotros encontramos, este R, 3,41 aproximadamente, podemos decir que podemos decir con toda certeza que es un mínimo, que en ese R hay un mínimo, ¿sí? Ahora nos falta, ¿qué nos falta? Encontrar H. H nosotros ¿cómo lo hemos definido H? ¿Sí? H es igual a 250 sobre pi por r al cuadrado, que lo definimos al principio, para escribir esta función en términos de una variable. Entonces, ahora reemplazamos, una vez que tenemos R, H, ¿quién era? Dijimos que era 250 sobre pi por r al cuadrado. Cuando ustedes reemplacen este R, acá, lo metan acá, ¿sí? Van a obtener que H es 2 veces el radio, ¿sí? 2 veces el radio, ¿sí? Esto es impresionante, porque si ustedes, no sé si nunca vieron las latitas esas de Coca-Cola, en este caso, pero ahora nosotros, porque le pusimos 250 milímetros, como dijimos acá, para simplificar los cálculos, no le pusimos 354, ¿sí? Porque si le pusimos 354, es imposible que la altura no dé 2 veces el radio, ¿sí? ¿Me entienden eso? O sea, es imposible. Pero como le pusimos 250, ¿ustedes no vieron las latitas de Coca-Cola esas que son chiquititas? Bueno, a eso corresponden estos cálculos. Estos cálculos corresponden a esa latita de Coca-Cola. La latita de Coca-Cola es que es chiquita, ¿sí? Que parece un cuadrado, bueno, y es exactamente un cuadrado, ¿sí? Corresponde a eso, ¿sí? Porque estos son los mililitros que lleva, es el volumen que tiene esa latita, ¿sí? Bueno, entonces podemos decir que las medidas de nuestra latita al final van a ser la altura. ¿Cuánto vale? La altura es H, pero la altura es H, pero ¿quién es H? 2R, ¿sí? 2R, H, ¿sí? Y acá que va a ser el diámetro. Este va a ser el diámetro, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que si uno hace una vista frontal, o sea, 2 veces el radio, ¿qué es? Si la altura es 2 veces el radio, ¿qué sería? El diámetro, porque 2 veces el radio es el diámetro, ¿sí? Es lo mismo que H, entonces va a ser igual a H, a D, va a ser igual a D, ¿sí?
Por lo tanto, si h igual a d, porque es 2 veces el radio, o lo que incluimos acá, reemplazan ustedes acá 3,41, lo reemplazan acá, van a ver que es 2 veces el radio, ¿sí? Que es 2 veces esto, cuando reemplazan, ¿sí? Que hacen la cuenta 250 dividido pi por 3,41 al cuadrado, van a ver que es 2 veces esto, ¿sí? Entonces, como es 2 veces el radio, h es igual al diámetro. Por lo tanto, si nosotros hacemos una vista frontal, bueno, acá supongamos que esto es el envase, si nosotros hacemos una vista frontal, van a ver que si ven esa latita de Coca-Cola que es así chiquitita, van a ver que si hacemos una vista frontal exactamente es un cuadrado, ¿sí? Donde h va a ser todo d, ¿sí? Donde el d, la altura, como dijimos que era igual a h de d, ¿sí? Bueno, espero que espero que les haya gustado y es un video distinto que espero que les guste. Que este tema se llama optimización, así que el R por el cual nosotros hemos obtenido acá, el R ¿sí? El radio, acá, ¿sí? Este radio, para que almacene 250 mililitros, para reducir los costos, el radio tiene que ser de 3,41, ¿sí? Porque, o sea, yo puedo tener, o sea, por eso tiene esa forma, porque yo puedo tener. ¿Y por qué no tiene otra forma? O sea, porque si yo puedo tener más angosto esto, si yo lo hago más angosto, o sea, que yo lo reduzco y lo hago más alto, ¿sí? Porque yo puedo tener una lata así y puede tener 250 mililitros, o puedo tener una lata así y tener 250 mililitros, o puedo tener una lata re finita y muy alta y tener 250 mililitros, ¿sí? Pero esta acá, con estas medidas, con estas dimensiones, es la que minimiza los costos, los precios, minimiza el costo del material, ¿sí? Y eso es lo que realmente hacen estas empresas, ¿sí? Tienen mucho que ver estos cálculos, no es cualquier cosa, ¿sí? Por eso con estas medidas yo puedo tener cualquier lata y puede tener 250 mililitros, pero esta es la que realmente minimiza los costos, ¿sí? Bueno, espero que realmente le haya servido y nos vemos en el próximo video. Chao.